Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy, los invito a un emocionante viaje a través de la historia y la grandeza de la Gran Muralla China. Desde sus modestos inicios en los estados feudales hasta su papel defensivo contra las tribus nómadas y su transformación en un símbolo cultural y turístico, exploraremos su evolución a lo largo de las dinastías. Antes de comenzar con el video, te invito a que te suscribas, si te gusta este tipo de contenido. Ahora sí empecemos. Los orígenes de la Gran Muralla China están envueltos en la niebla del tiempo y en las misteriosas páginas de la historia antigua. Si bien se carece de una narración definitiva y precisa sobre su nacimiento, la tradición y la leyenda han tejido un relato de defensa y protección que ha perdurado a lo largo de los siglos. En las oscuras y borrosas crónicas de la antigua China, se encuentran indicios de construcciones defensivas primitivas que datan del siglo VII a.C. Durante esta época, el país estaba fragmentado en diversos estados feudales en constante conflicto. Estos reinos, en un esfuerzo por salvaguardar sus fronteras y proteger a sus poblaciones de las incursiones enemigas, comenzaron a erigir modestas estructuras defensivas. Estas primeras murallas eran más bien empalizadas de tierra y madera que estructuras monumentales, pero sentaron los cimientos de lo que se convertiría en una asombrosa hazaña de ingeniería y un símbolo duradero de la historia china. La unificación de China bajo la dinastía Qin, 221 a 206 AC, marcó un momento crucial en la evolución de la Gran Muralla. Fue el primer emperador de China, Qin Shi Huangdi, quien ordenó la conexión de las murallas defensivas construidas por los reinos feudales para crear una línea continua de defensa contra las amenazas nómadas del norte. Aunque estas murallas eran rudimentarias en comparación con las secciones posteriores, establecieron un precedente de consolidación y defensa unificada. A medida que el tiempo avanzaba y las dinastías chinas se sucedían, la Gran Muralla China experimentó un proceso constante de construcción, expansión y fortificación. Cada nueva dinastía enfrentaba sus propias circunstancias y desafíos, lo que resultaba en adaptaciones y mejoras a esta monumental estructura. Durante la dinastía Han, que abarcó desde el 206 a.C. hasta el 220 después de Cristo, se vivió un periodo de significativa expansión y mejora de la muralla. Estos cambios reflejaban la evolución de las amenazas que enfrentaba China y la necesidad de una defensa sólida y efectiva. Las murallas se extendieron a nuevas regiones y se adoptaron técnicas de construcción más avanzadas, como la utilización de ladrillos y piedra en lugar de los materiales más rudimentarios de las épocas anteriores. Sin embargo, lo que distinguió a la dinastía Han en la historia de la Gran Muralla China fue la aparición de un nuevo papel para esta imponente estructura. Más allá de su función defensiva, la muralla comenzó a desempeñar un papel comercial clave en el floreciente comercio chino con el mundo occidental a lo largo de la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda era una red de rutas comerciales terrestres y marítimas que conectaban a China con Europa y África. A medida que China se convirtió en un centro de producción de bienes codiciados en otras partes del mundo, la muralla se convirtió en un componente crucial para facilitar el comercio a larga distancia. Las mercancías valiosas, como la seda, las especias y otros productos exóticos, viajaban a lo largo de esta ruta, pasando por diversos puntos de la Gran Muralla antes de llegar a sus destinos finales. Esta nueva función comercial de la muralla también condujo a la construcción de puertas y puntos de acceso especialmente diseñados para el tránsito de mercancías y caravanas comerciales. Estos puntos de entrada y salida a lo largo de la muralla se convirtieron en lugares de intercambio cultural y económico entre China y el mundo exterior. Fue durante la dinastía Ming, 1368 al 1644 después de Cristo, cuando la Gran Muralla China alcanzó su apogeo en términos de tamaño, sofisticación y significado histórico. Este periodo marcó una época de esfuerzo concentrado y meticuloso para fortificar la muralla en respuesta a las continuas amenazas provenientes de las tribus nómadas del norte, especialmente los mongoles. Las tribus nómadas, lideradas por grupos como los mongoles, habían sido históricamente una fuente constante de preocupación para China. Las invasiones y saqueos periódicos eran una realidad que no podía ser ignorada. En respuesta a esta amenaza, la dinastía Ming adoptó un enfoque decidido y ambicioso de construcción y expansión de la muralla existente.
Una de las características más destacadas de la muralla construida durante la dinastía Ming fue la incorporación de técnicas avanzadas de construcción. En lugar de depender en gran medida de la tierra y la madera, como se había hecho en épocas anteriores, los Ming introdujeron el uso extensivo de ladrillos y piedra en la construcción de la muralla. Esta transición a materiales más duraderos y resistentes contribuyó en gran medida a la longevidad de las secciones de la muralla que persisten hasta hoy. Pero la grandeza de la muralla Ming no se limitaba a la elección de materiales. Además de la función puramente defensiva, las secciones construidas durante esta dinastía incorporaron una red elaborada de torres de vigilancia, fortalezas y baluartes estratégicamente ubicados a lo largo de la muralla. Estas estructuras no solo cumplían una función de observación para detectar las incursiones enemigas, sino que también servían como puntos de comunicación a lo largo de la muralla. A pesar de su imponencia y carácter monumental, la Gran Muralla China, lamentablemente, no logró detener todas las incursiones enemigas a lo largo de su historia. Uno de los momentos más notorios en los que la muralla fue atravesada ocurrió en 1644, durante la decadencia de la dinastía Ming. Las fuerzas rebeldes, bajo el liderazgo de Li Zicheng, lograron romper las defensas y cruzar la muralla. Este evento marcó un hito en la historia china, ya que resultó en la caída de la dinastía Ming y el ascenso de la dinastía Qing, 1644 al 1912. El establecimiento de la dinastía Qing, que tenía raíces manchúes en lugar de chinas, introdujo una nueva dinámica política en China. Aunque los manchúes mantuvieron la muralla en gran medida como una barrera defensiva, la importancia estratégica de la muralla comenzó a disminuir gradualmente. Esto se debió en parte a las amenazas exteriores que se volvieron menos apremiantes con el tiempo, y también a la modernización del ejército, que cambiaba las estrategias militares y las necesidades de defensa. A medida que el siglo XIX avanzaba, la Gran Muralla China volvió a cobrar relevancia estratégica en el contexto de los acontecimientos internacionales. Durante la Segunda Guerra del Opio, 1856 al 1860, una serie de conflictos entre el Reino Unido y China, la muralla se convirtió en un obstáculo para la expansión europea en el país. La muralla, que había perdido parte de su importancia militar en las décadas anteriores, nuevamente se erigía como una línea defensiva contra las fuerzas extranjeras. Durante este periodo, la muralla no solo servía como una barrera física, sino también como un símbolo de la determinación china de resistir la influencia extranjera. Las imágenes de la Gran Muralla China se convirtieron en un poderoso recordatorio de la soberanía y la historia antigua de China frente a la presión imperialista. El siglo XX presentó nuevos desafíos para la preservación y el mantenimiento de la Gran Muralla China, y la historia de esta majestuosa estructura continuó evolucionando en respuesta a estos desafíos cambiantes. A pesar de su resistencia a lo largo de los siglos, la muralla enfrentó amenazas derivadas de la degradación natural y los eventos históricos que sacudieron a China en el siglo pasado. Uno de los momentos más oscuros en la historia reciente de China fue la Revolución Cultural, 1966 al 1976. Durante este periodo de agitación política y social, la Gran Muralla China, como muchos otros sitios culturales y religiosos, sufrió daños significativos. La revolución buscaba eliminar las influencias culturales y tradicionales consideradas burguesas o feudales, y esto resultó en la destrucción de numerosos tesoros culturales y patrimoniales en todo el país, incluida la Gran Muralla. Sin embargo, a medida que la revolución cultural llegaba a su fin, una nueva era de conciencia cultural y preservación comenzó a surgir en China. En la década de 1980, se reconoció la importancia histórica, cultural y turística de la Gran Muralla China. Los líderes chinos se dieron cuenta de que esta maravilla arquitectónica era un testimonio de la rica historia y el legado de China que merecía ser protegido para las generaciones futuras. En respuesta a esta nueva conciencia, se iniciaron esfuerzos significativos de conservación y restauración de la muralla. Los arqueólogos, ingenieros y expertos en patrimonio cultural trabajaron en conjunto para abordar los daños causados por la degradación natural y la destrucción causada por la revolución cultural. La restauración no solo buscó reparar los daños visibles, sino también preservar la autenticidad histórica de la estructura. Hoy en día,
La Gran Muralla China sigue siendo un testimonio vívido de la historia de China y la resiliencia humana a lo largo de los siglos. Gracias a los esfuerzos de conservación y restauración realizados en las últimas décadas, muchas secciones de la muralla se han mantenido y restaurado, permitiendo a las generaciones actuales y futuras apreciar su grandeza y significado. A pesar de los desafíos enfrentados a lo largo de su historia, la Gran Muralla China se mantiene firme como un símbolo duradero de la identidad y la determinación del pueblo chino. La historia de su preservación es un recordatorio de la importancia de salvaguardar el patrimonio cultural y histórico del mundo para las generaciones que vendrán, asegurando que el legado de esta asombrosa estructura continúe inspirando y maravillando a las personas de todo el mundo. Gracias por acompañarme a lo largo de esta historia, nos vemos en el próximo video.